La mega herramienta de limpieza y aceleración de tu sistema 2020, un mega aporte informático. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo aporte informático. Voy a ser totalmente breve, ya sabes, esta clase de aportes informáticos son totalmente express. Consulta los enlaces abajo en la descripción, omites publicidad y te lleva directamente al enlace en Mediafire o también en Mega. Y bueno, ¿qué te traigo el día de hoy? Una super herramienta de limpieza y aceleración de tu computadora. Obviamente, como es un aporte informático, no es ninguna clase de sponsor ni nada por el estilo. Estoy refiriéndome a WizCard 365 Pro, la versión 5.4.4.540. Sí, algo largo, portable y también el instalable, el cual es una herramienta pues obviamente superior para llevar a cabo toda clase de limpieza de archivos basura, limpieza de registro, protege tu sistema en tiempo real. Sin duda me parece excelente y es un gran aporte. Ya directamente estoy aquí y en efecto, por ejemplo, ya lo tengo tal cual instalado. En efecto, como he dicho, no es ninguna clase de sponsor, así es que no vayas a estar linchando y comentando basura, porque obviamente consulta el enlace en el comentario fijado. Te lo voy a estar colocando ahí en el comentario fijado. ¿Por qué? Porque no quiero meter en problemas con la empresa y así, ya sabes, no queremos tener problemas con derechos de autor, pero tal cual aquí, una vez que lo instales, activas lo que es la medicina. No voy a estar explicando ese proceso porque tal cual viene ahí en el archivo que te comparto. No instales lo que es la actualización esta, porque si no, obviamente la medicina no estará funcionando. Acá directamente usuario registrado, ya lo he colocado aquí en español. Y ojo con lo siguiente, porque vamos a ver, por ejemplo aquí WizCard, la última actualización en efecto es totalmente superior. Yo ya les llamaría que en efecto es una herramienta que podría complementarse para tener tu Windows 10 totalmente optimizado, totalmente estable. Y sin duda, te sugiero obviamente el video donde estuve explicando básicamente una guía exhaustiva de optimización de Windows 10, que obviamente lo debes de observar ese video, aplicar todos los métodos y sin duda aquí complementaríamos con eso, esa guía con WizCard 365, la última actualización para tener al máximo, totalmente veloz tu sistema. Acá posteriormente te lo dice, comprueba la salud de tu computadora. Acá directamente puedes llevar a cabo el escaneo de cada uno de los archivos basura. Acá posteriormente te estará diciendo en efecto riesgos de privacidad, proyectos de seguridad, archivos inútiles, entradas de registro que no son válidas, los ajustes del sistema también tal cual aquí. Y ojo, lo importante es tener cerrado prácticamente todas las herramientas que tengas acá tal cual, todos los programas. De hecho yo tengo abierto lo que es el Chrome, pero obviamente lo recomendable es que tengas todo cerrado para que esté pues, obviamente realizando una exploración totalmente exhaustiva. Acá directamente vamos a estar esperando que finalice este proceso. Ya lo sabes, aquí siempre trayéndote toda clase de aportes informáticos. Sí, ya lo sé, me encanta traer aportes informáticos de esta categoría, de esta clase, que son para ayudarte a optimizar tu sistema de una manera totalmente confiable. Aquí el escaneo se ha completado, en efecto, secciones escaneadas 103, problemas 16.684 y acá tal cual justamente lo podemos dar aquí en reparar. Acá lo importante es que Chrome se está ejecutando y obviamente si lo doy aquí se estará cerrando inesperadamente. No lo quiero, pero en efecto voy a estar ahí cancelando esta parte porque no quiero que se cierre Chrome. Acá luego después en la limpieza de registro tienes toda esta parte donde puedes llevar a cabo una limpieza exhaustiva de toda clase de registros, rutas de software, tipos de archivos de ayuda, aquí fuentes, DLL compartidas, un limpiador también de archivos que es totalmente innecesario. Prácticamente sin duda es muy indispensable encontrar más archivos inútiles para ganar más espacio en el disco duro. También reducir el tamaño de ciertos archivos, llámese el archivo de instalación, la caché de un installer, los archivos de ayuda de Windows, los fondos de escritorio también, y grandes archivos permiten localizar prácticamente pues en efecto grandes y masivos archivos que están pesando demasiado ahí en el sistema. En la parte de optimización, bueno, tal cual aquí tiene varias secciones: optimización del sistema, de fragmentación del disco, de fragmentación del registro, en la administración del inicio. Aquí tal cual permite acelerar y optimizar al máximo.
Acá también esta parte de optimizar ha sido optimizado 30 ítems, algunos elementos se optimizarán después del reinicio de la PC. Y bueno, tal cual aquí después de darle aquí en optimizar, empieza ahí a trabajar en las partes donde están optimizadas las categorías. En la privacidad también te permite llevar a cabo esto de aquí más privacidad en el historial de imágenes, la historial de películas, el historial de archivos abiertos y también en páginas visitadas. Puedes llevar a cabo un escaneo completo, aquí limpiar, sobreescribir discos, sobreescribir archivos, generar contraseñas. Bueno, tal cual en el monitor de sistema, que es tal cual el que estás viendo acá, también se te permite llevar a cabo una optimización de manera más ágil, más rápida, con tan solo un clic. Obviamente se escucha como que estoy llevando a cabo esto a modo sponsor, pero no, en realidad es un aporte informático y únicamente quiero destacarte lo que contiene lo que es WizKar 365, que como he dicho me parece, si bien es cierto su versión Pro con una licencia que sea totalmente confiable, pues en efecto pues me parece sensacional. La versión gratuita, déjame decirte que sí tiene sus limitantes, pero con la medicina que le vamos a estar aplicando, consulte el archivo, ahí directamente las instrucciones, me parece pues que está bien complementado, enriquecedor, la parte del hardware también, procesador, placa, prácticamente te describe todo, el monitor de procesos también, así es que nada, prácticamente sería todo a destacar sobre este optimizador, mega optimizador, super aporte para Windows 10 y en efecto para todas las versiones de Windows 10, Windows 7 y de hecho me podría mencionar que hasta Windows 8 también, obviamente WizKar 365, la última actualización para tener muy bien optimizado tu sistema. Hasta aquí voy a estar dejando este video. Déjame saber qué otra clase de aportes informáticos quieres que te traiga. También muy recomendable seguirme en efecto en mi página de Facebook, también ahí en Twitter, también en Instagram, pero sobre todo también seguirme en mi canal secundario, donde también aparte de estar destacando noticias informáticas, también destaco y aportes informáticos como el que el que publiqué hace poco acerca de soporte técnico y también redes en Linux. Sin duda importante aporte, te lo voy a estar dejando también abajo en la descripción, así es que nada, yo finalmente me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vemos hasta la próxima. Master Tuto fuera, peace out.